cristiano. Hay un gnosticismo cristiano en cuanto a que ellos mismos se autodenominaban cristianos. Por supuesto que después Ireneo va a decir no son cristianos, como Pablo va a decir estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Es una discusión dialéctica, digamos. ¿Cómo uno construye a un grupo? Lo construye a partir de qué? De el rechazo hacia otros grupos. Esto es inevitable. Es decir, la tradición de fe que después se consolida como regla de fe, se va a construir en oposición a otros grupos. No era un grupo solo, muchos. Si lo primero había muchísimos que se autodenominaban cristianos. Había un cristianismo bien centrado en Jerusalén, precedido obviamente por Santiago. ¿Sí? Eso está estudiado. Hay otro cristianismo más paulino, ¿sí? Y hay un cristianismo bien petrino. Las tres cabezas de la iglesia cristiana son Pablo, Pedro y Pedro también. Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Son las cuatro cabezas del cristianismo. Que después y que estos cristianismos van tomando características propias. No es lo mismo el cristianismo de Jerusalén que el cristianismo que va enseñando Pablo. El cristianismo paulino es un cristianismo más en discusión con la herejía. El de Santiago no. Ustedes leen la carta de Santiago, no parece que el problema, ¿sí? Son distintas. No es que el cristianismo, van a entender que hay muchos cristianismos, no. El cristianismo es uno solo, pero en la medida que todas las expresiones cristianas, por decirlo de alguna manera, no son las mismas según el lugar en donde se están hablando. Claro. No es lo mismo cómo vivimos nosotros el Evangelio en un país donde no tenemos persecución, donde no hay ninguno de las cosas que nosotros vemos en otros lados, que la manera de vivir el Evangelio de un pueblo en África o de Centroamérica, o en base también a las experiencias donde construyen las distintas teologías, interpretaciones, maneras de reaccionar frente a lo que está sucediendo en el medio ambiente. Pero igual las teologías o las concepciones filosóficas del cristianismo primitivo eran distintas. Vemos a Pedro queriendo judaizar, vemos a Pablo que le da más énfasis a otro tipo de cristianismo, un cristianismo que discute más con el estoicismo, más filosófico en algún sentido. O sea, es muy difícil tratar de entender primero el fenómeno crístico, que vino alguien y dijo yo soy el Mesías. Imagínense los que después tienen que dar cuenta de esto. Los testigos audiovisuales, los apóstoles, caminaron con Cristo. Cuando tienen que escribir, ¿sí? En 3 años de misterio, y después que les aparece Cristo resucitado y demás, y hay que escribirlo, hay distintas versiones, distintas teorías, distintos conceptos. Cada uno escribe desde su punto de vista, ¿sí? Y después hay que construir una unidad en esa diversidad. Y allí están los llamados herejes por los heresiólogos, que vienen a ser, dirían los que ganaron la discusión filosófica o teológica. Los padres de la iglesia ganaron entonces. ¿Por qué? Porque el discurso de los padres fue más seguido que el de los herejes. ¿Por qué? Fue más seguido, fue más creído el discurso de los padres. No porque tenían más cercanías con la verdad, simplemente porque lo siguió más gente. No porque tenían. No porque tuviese razón en sí mismo, o porque vos decís que triunfó porque lo siguió más gente, que fue lo que creyó la gente. No, triunfó porque tenía más peso la palabra de los padres apologistas, porque justamente estaban cerca de la verdad. Porque estaban cerca de la verdad. Estaban cerca de la verdad. Pero en definitiva lo que se ve históricamente, fenomenológicamente, es que siguió más gente a los padres de la iglesia que a los herejes. ¿Sí? Eso es indiscutible, porque cuando la gente sigue mucho algo. Pero también es por autoeliminación, porque los herejes hablaban de un evangelio secreto, tampoco querían que vengan todos que lo sigan también. O sea, la gnosis es para algunos nada más, ese conocimiento superior es para algunos, por lo cual, de alguna forma dentro de la lógica de los herejes hay una especie de autoeliminación, en el sentido de no queremos que vengan todos, porque
porque ellos se basaban mucho en el pasaje de Cristo, cuando dice, y al que el Padre quiera revelarles, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces ese pasaje para los herejes era importantísimo, hasta el punto que los que alcanzaron la gnosis eran los que el Padre le había querido revelar el Evangelio. Esto, concepción gnóstica, no está muy lejos de lo que después Calvino va a sostener en el siglo XVI, de los predestinados. Los predestinados para salvación son, dentro de la lógica gnóstica, los que han sido elegidos para alcanzar esa gnosis, descubrir esa chispa lumínica, esa centella de divinidad en la propia interioridad, gracias a al llamado del agnostoseos, del lo desconocido. Es como que algunas concepciones teofilosóficas se van repitiendo a lo largo de la historia, ¿sí? La verdad que no empecé a hablar nada, me quedé en la introducción nada más. Ahora vamos a empezar con... Yo no sé, esto es una mirada filosófica, no hay nada muy cerrado acá, son ideas nada más que yo voy tirando, ¿sí? Perdón que te detenga. Sí. ¿Hay alguna de esas ideas que haya persistido con continuidad en algún grupo hasta el día de hoy? ¿O todas esas ideas de los herejes finalmente caducaron? ¿O hay alguna línea? El gnosticismo empieza a tener importancia, a caer en importancia a partir del siglo V, después de Cristo. Pero hoy hay muchas sectas que reivindican muchas de las ideas gnósticas. La ciencia cristiana, la nueva era, Son todo. como reapariciones, ¿no? No son continuidades. Bueno, los cuáqueros en la Edad Media incorporaban mucho también de las ideas gnósticas. Y grandes pensadores que eran gnósticos declarados, por ejemplo Carl Gustav Jung, el colaborador suizo de Freud, bueno, de Borges la trajimos. Sí. Borges fue quien le pidió, recomendó un libro del director de tesis, Francisco García Bazán, y fue el que más divulgó la gnosis. Pasa que eso no se sabe mucho, porque la mayoría de los... Pero hay muchos textos gnósticos en Borges también, como La Torre de Babel, Ruinas Circulares también, que hablan... Además, en Ruinas Circulares lo nombra Basílides. Basílides no lo noté. Fue muy importante Basílides también. Borges lo nombra en Ruinas Circulares. Fue muy importante. Bueno, yo mucho más. De acuerdo a lo que decía Alejandro, tal vez no veamos un grupo hereje que haya nacido en el siglo II o III y que continúe hasta el día de hoy. Pero lo que sí yo noto es que lo que continúa y lo que ha logrado permear, o sea, es la actitud herética. Sí. Pues estaba pensando, ahora como decías, un hereje no es solamente aquel que está en contra totalmente, sino aquel que va parcializando, que va cortando, que va armando su propio sistema de creencias. ¿No? Y esto dentro del cristianismo está plagado. Sí. ¿No? Así que no solamente el hereje, desde el punto de vista o de la definición evangélica, es un tipito colorado con 2 cuartos y un tenedor en la mano, grande, sino aquel que puede estar sentado entre nosotros y que parcializa y dice, bueno, está bien, dice, pero a mí me parece que es otra cosa, y va armando su propia concepción y va elaborando un evangelio propio. ¿Cierto? Sí, de hecho, estos pensadores hacen eso, estaban dentro de la iglesia. Hoy veríamos, nos sentiríamos pseudo-cristianos. ¿No? Claro. Esto vemos mucho, ¿no? Es muy abundante, porque Totalmente. bueno, yo me refiero cuando escribo estas cosas, ustedes me mandan las invitaciones para generar polémica, me refiero a esta gente, por supuesto, ¿no? En ningún momento pensé ni en ninguna iglesia bien constituida de las evangélicas, que les hay muchas. Me refiero a esta gente, como dice Roberto, que lucra con el evangelio, esta gente que ni ellos a veces entienden lo que quieren predicar, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema. Sí, por supuesto, la herejía surge dentro, siempre, es como el trigo y la cizaña, ¿no? La cizaña, al principio parece que... Pero después uno se da cuenta que Basílides va para un lado y Justino va para el otro, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas distintas. La mayoría degradaban lógicamente al Yahvé, al Dios del Antiguo Testamento, decían que el ser inferior, un Dios inferior,
y postulaban la existencia de la gnotoseos, del Dios desconocido, al que los padres irónicamente van a decir nunca se manifestó. Ningún profeta habló del Dios desconocido. Es más, Cristo tampoco hizo alusión del Dios desconocido. Y que cuando tuvo que enfrentar a Satanás en el desierto, apeló a las escrituras del Antiguo Testamento. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que reivindica que el Yahvé del Antiguo Testamento es el verdadero Dios y único Dios. ¿Sí? Con lo cual, los herejes van a perder posición filosófica en ese sentido, ¿no? Bueno, veamos, Justino es un filósofo, un amante de la sabiduría, un apologista, un defensor, y fue un mártir, ¿no? Murió como un testigo. ¿Sí? Murió porque Crescente era un cínico filosóficamente hablando, es alguien que tiene ciertas ideas, que practica mucho la asepsis, ¿sí? Que tiene ciertos valores rígidos, rigurosos, es un cínico, ¿no? Es una escuela fundada por Antístenes y que surge en lo que se llama el periodo eudemonológico, es decir, que arranca o alejandrino o el periodo llamado también helenístico, ¿sí? Que arranca a partir de la muerte de Alejandro Grande hasta el siglo II. Ahí surgen 4 escuelas filosóficas importantes: la cínica, la estoica, la epicurea y la escéptica. Crescente era un cínico que perdió un debate público contra Justino y lo denunció a las autoridades. A partir de esa denuncia, Justino es condenado a muerte. ¿Sí? Bueno, la influencia más importante le viene de Platón y los estoicos. Yo diría que Justino es un platónico, fundamentalmente platónico, aunque tiene cierto rasgo de estoicismo. Bueno, nació en Siria, Palestina, no importa de quién era hijo. Antes de su conversión era platónico, vivía la más dulce y sublime ilusión de que logra la visión del mismo Dios. Esto, la visión misma de Dios, es un anhelo platónico, ¿no? Ver a Dios cara a cara. Eso es lo cristiano, creo que es un anhelo cristiano, ¿no? Que vamos a conocer cómo hemos sido conocidos y de alguna manera. Bueno, nació en un contexto donde los cristianos sí eran perseguidos, pero severamente. Y es parte de la apología de Justino tratar de dar cuenta de por qué se castiga a los cristianos y por qué se los persigue. Eusebio de Cesarea fue el primero que desarrolló una historia eclesiástica. En el siglo IV era contemporáneo de Constantino. Es más, no era contemporáneo, solamente era el que apoyaba justamente a Constantino. Y miren lo que dice Justino: amador de la verdadera filosofía, pasaba aún el tiempo ejercitándose en la doctrina de los griegos, predicaba en atuendo de filósofo la palabra divina y combatía por la fe con sus escritos. Predicaba en atuendo de filósofo, dice Eusebio de... Bueno, en Roma forma una escuela cristiana, el didascalio, ¿sí? Una escuela de educación cristiana. Y acá lo que les decía, es condenado a muerte porque Crescente lo acusa, lo denuncia, porque pierde un debate público con Justino, que no era un gran filósofo en el sentido de un gran apologista, no es de lo mejor Justino. Un gran filósofo es Clemente de Alejandría, Orígenes, como vamos a ver en el año, filósofo con toda la letra. Justino era más, se van a dar cuenta cómo era Justino, no era un gran pensador que argumentaba demasiado, pero bueno, las obras que más nos llegaron, las únicas que nos llegaron, es la apología primera y segunda, que en realidad es la misma apología, no son dos, es la misma apología. Y el diálogo con Trifón, que el diálogo con Trifón es un diálogo donde el interlocutor de Justino es un judío. Y ahí trata justamente la discusión que había en el siglo II entre los judíos y los cristianos. Siguió habiendo judíos, a pesar de que surgió el cristianismo, que no creían en el Mesías, en Cristo. Y la discusión del siglo I entre judíos y cristianos, muy importante. Esta obra, diálogo con Trifón, es muy larga, por eso yo la dejé, en otro momento la vamos a presentar. Es una obra extensa. Bueno, miren a quién le escribe, a quién le dedica: al emperador,
Adriano, a su hijo, filósofo, irónicamente, quiero pensar que es irónico lo que dice Justino, ¿no? Miren lo que dice: hijo por naturaleza de César, filósofo, y de Pío por adopción, amante del saber, al Sagrado Senado y a todo el pueblo romano. Esta es la dedicatoria de la apología primera. ¿Sí? En favor de que, de todos los hombres injustamente odiados, yo, Justino, compuse este discurso y esta súplica. El discurso, defensa de todos los hombres. Si bien tiene en mente principalmente a los cristianos que estaban siendo perseguidos en el siglo I, la apología la escribe contra todas las personas que son injustamente juzgados por el Imperio Romano. ¿Sí? Y la súplica es esta: que dejen de ser perseguidos, castigados y matados. La finalidad de los textos que yo pongo en los Power es triple. Primero, porque probablemente nadie vuelva a leer a los padres si no están los textos acá, en los Power. ¿Sí? Entonces, prefiero poner el texto completo. Segunda finalidad es que ustedes pueden interpretar, leyendo los textos completos, lo que quieren el texto, no lo que yo digo acá. Que ya tienen los textos, pueden interpretar lo que quieren. Y tercero, me refresca a mí la memoria. ¿Sí? Esas tres finalidades tienen los textos puestos acá. ¿Sí? Y aparte de leerlo a los padres, da placer también. ¿Sí? No porque estemos de acuerdo con todo lo que dicen, pero por la forma en que escriben. Vosotros os oís llamar por doquiera piadosos y filósofos, guardianes de la justicia y amantes de la instrucción, al Sagrado Senado. Pero que realmente lo sea es cosa que tendrá que demostrarse, porque no venimos a halagaros con el presente escrito, ni a dirigirnos un discurso con un mero grado, sino a pediros que celebréis el juicio contra los cristianos conforme al exacto razonamiento de investigación, y no deis sentencia contra vosotros mismos, llevados de un prejuicio o del deseo de complacer a hombres supersticiosos, o movidos de irracional impulso o de unos malos rumores inveterados. No venimos a halagar, dice, ¿no? Que había que plantarse frente al Senado romano. Es como que hoy un presidente o un cristiano, un hombre reconocido, el nombre de otro cristiano, le diga al presidente de la Argentina, a la presidenta de la Argentina: esto que está mal hecho, no te vengo a halagar, te vengo a decir cómo deben ser las cosas de acuerdo a los principios de Dios. Y había que estar ahí parado, a ver si no venimos a halagar. ¿Sí? ¿Y qué viene a romper acá? Los rumores que había en contra de los cristianos, que venían ¿de dónde? Venían del paganismo y del judaísmo. Un montón de rumores, como que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, que cuando hablaban del ósculo santo, se daban un beso, los acusaban de incestuosos. Cuando decían que comían y tomaban la sangre de Cristo, de canibalismo, y un montón de rumores que le venían del paganismo y del judaísmo. ¿Sí? Entonces, yo diría que acá Justino va de punta de pie. ¿Sí? No va Bueno, este es el hombre a quien le dedica la apología, le escribe. A la mujer, que fue justamente Faustina, la deificó como una diosa. ¿Sí? Construyó un templo en el suelo romano en su nombre, como sacerdotisa, rindiendo culto. Digo esto porque este hombre después va a acusar a los cristianos de ateos. Claro, ¿por qué eran los cristianos acusados de ateos? Porque no adoraban al Dios romano, eran ateos. Adoraban a un solo Dios. Pero para los romanos eran ateos porque no adoraban a todos los dioses que tenían los romanos. Que además los romanos tenían la lógica de que cada ciudad, cada lugar conquistado adoptaban los dioses de los lugares subyugados. Bueno, creó una organización de beneficencia a la que llamó Pollae Faustiniane o Niña de Faustina, etc. Este es el hombre que le dedica a Justino la apología. Y todos los demás, ¿no? El Senado romano. Se debe probar que los cristianos son culpables.
Ahora bien, por llevar un nombre no se puede juzgar a nadie bueno ni malo si se prescinde de las acciones que ese nombre supone, sobre todo que si se atiende a que se nos acusa, somos los mejores hombres. Se acusaba a los cristianos por el nombre mismo, porque eran cristianos, llevaban el nombre de cristianos. ¿Sí? Y es así que a nadie que sea acusado ante vuestros tribunales le castigáis antes de que sea convicto, mas tratándose de nosotros, tomáis el nombre como prueba. O sea, la prueba de castigo es ser cristiano, el nombre. Siendo así que si por el nombre va, debería castigar a nuestros acusadores, porque se nos acusa de ser cristianos, que es decir, buenos, mas odiar lo bueno no es cosa justa. Con solo que un acusado niegue de lengua ser cristiano, lo ponéis en libertad, pero el que confiesa que lo es, por la sola confesión lo castigáis. Esta era la lógica llevada a cabo por el Imperio Romano contra los cristianos. ¿Sí? El que negaba ser cristiano quedaba libre. El que confesaba ser cristiano quedaba preso y posteriormente era muerto. Y acá, bueno, acá va a hablar, a los filósofos no se los castigaban por sus nombres y creencias. Y es verdad, los filósofos decían peores cosas de los dioses romanos y no se los perseguían. ¿Por qué se perseguía solo a los cristianos? Es más, antes, ya Genófanes de Colofón había criticado a los dioses homéricos y hesíodocos, a lo de Hesíodo, por ejemplo, lo de trabajo de los días, lo de la teogonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran antropomórficos, ¿sí? Porque estaban sujetos a pasiones, ¿sí? Y a ellos no se los perseguía, ¿no? Entonces Justino va a decir, como a los filósofos no se los persiguen y a nosotros sí. Y encima se nos persigue no por haber cometido delitos, sino por el nombre, por decir que somos cristianos. Y de esto tuvo quienes enseñaron el ateísmo, y acá podemos hablar de Demócrito y Leucipo, los padres del materialismo moderno, el atomismo. Eran ateos, no se los perseguían. ¿Sí? Y los que fueron poetas cuentan las impudencias de Zeus juntamente con sus hijos. Y sin embargo, a nadie prohibimos vosotros profesar la doctrina de ellos. Antes bien, establecéis premios y honores para quienes sonora y elegantemente insulten a vuestro Dios. Es terrible lo que está diciendo acá. ¿Por qué no los persiguen a ellos? ¿Por qué persiguen solo a los cristianos? ¿Sí? Ahora, Justino va a tener una teoría, que ahí no creo que esté mucho. Va a haber discusión. ¿Sí? Va a tener una teoría del por qué. Y acá empieza por qué. ¿Sí? Los castigos son obra de los demones. Ustedes saben que demones es la traducción del latín, que viene del griego daimon, que quiere decir demonio. ¿Sí? Esta es la palabra griega, demonio. La palabra latina es demon. Por eso, los demones. ¿Sí? ¿Qué dice? Los castigos son obra de los demones. Nosotros hacemos profesión de no cometer injusticia alguna y no admitir esas impías opiniones. Y sin embargo, no examináis nuestros juicios, sino que movidos de irracional pasión y aguijados por perversos demonios, nos castigáis sin proceso alguno y sin sentir por ello remordimiento. O sea, ¿a quién le imputa la persecución, Justino, de los cristianos en el siglo II? Directamente a los demonios. Los demonios son estos espíritus, ¿sí? Malvados, que de alguna forma, diría Justino, se han insertado tan dentro de los emperadores romanos y los hostigan para perseguirnos a nosotros. ¿Me siguen la idea? Yo no sé acá, yo no sé si no podríamos acá. Pablo habla de los demonios, ¿no? Dice, no, porque no ignoramos sus imaginaciones. También dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Los demonios no son pasivos. Y que los demonios actúen en contra de los cristianos no es ninguna novedad.
y actuaron en contra de Cristo, el mismo Satanás tentándolo. ¿Sí? Ahora, qué curioso, ¿no? Que solo los cristianos eran perseguidos y todos los demás no lo eran. ¿Me siguen lo que quiero decir? ¿Es obra de la casualidad? ¿Los cristianos eran malos? No, por lo contrario. Vivían justamente, rectamente, de eso después lo va a decir Justino. ¿Por qué solo se persigue a los cristianos? Para Justino es obra de los demonios, o de los daimos, de los demonios. Sócrates y Cristo. Acá el modelo de Justino es Sócrates, ¿no? Al menos el Sócrates de Platón, que Sócrates no escribió nada, sabemos algo de Sócrates por Platón y y en parte por la apología de Sócrates, ¿sí? Que no fue escrita por Sócrates tampoco, ¿sí? Pero sabemos en parte de eso. Y cuando Sócrates, con razonamiento verdadero, investigando las cosas, intentó poner en claro todo eso y apartar a los hombres de los demonios, estos lograron, por medio de hombres que se gozaban de la maldad, que fuera también ejecutado como ateo o impío, alegando contra él que introducía nuevos demonios. Bueno, a Sócrates lo condenan por eso, porque alegan contra él que introduce nuevos demonios. ¿Qué son los nuevos demonios? Dioses ajenos a los que estaban constituidos en Atenas, constituidos, digamos, como parte de la religión griega. Dice, porque no solo entre los griegos por obra de Sócrates se demostró por razón la acción de los demonios, sino también entre los bárbaros por la razón en persona, que tomó forma y se hizo hombre y fue llamado Jesucristo, por cuya fe nosotros, a los demonios, que esas cosas hicieron, no solo no decimos que son buenos, sino malvados e impíos demonios, que no alcanzan a practicar acciones semejantes, ni aún a los hombres que aspiran a la virtud. Fíjense en que para Justino tenemos dos grupos: los bárbaros ¿sí? ¿Y qué otro grupo aparece? Los griegos. Los bárbaros, para gran parte de los padres de la iglesia, ¿quiénes van a ser? Los que no son griegos siempre, ¿no? Los que no son griegos. ¿Y entonces van a ser quiénes? Y los judíos. Los judíos. Por eso habla que uno de esos judíos, Jesucristo, ¿sí? Se hizo hombre y todo lo que todos sabemos, ¿sí? Pero de Sócrates, ¿qué dice? Que a él fue juzgado porque, como ateo. ¿Por qué como ateo? Porque también Sócrates estaba en contra de la adoración de los dioses griegos. ¿Y qué postulaba Sócrates? Vivir de acuerdo a qué? Al logos, a la palabra, a la razón. ¿Sí? Por eso también fue condenado como ateo. Claro, acá está extrapolando contextos. Está yendo a Atenas, está hablando de Sócrates y está haciendo un paralelo justamente con la influencia que los demonios también tenían en Grecia. ¿Sí? Y que atentaban contra quién? Contra aquellos hombres que trataban de vivir de acuerdo al logos, la razón. ¿Sí? Yo no sé si es feliz la comparación, pero Justino siempre va a comparar Sócrates con Cristo, Grecia con Jerusalén. ¿Sí? Y hoy van a escuchar que dice cosas tremendas, que ahí sí vamos a debatir, y mucho, creo. No somos ateos. Bueno, acá Justino se defiende frente a la acusación de ateísmo. ¿Sí? De ahí que se nos dé también nombre de ateos, y si de esos supuestos dioses se trata, confesamos ser ateos, pero no respecto del Dios verdaderísimo, a Él y al Hijo, que de Él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al espíritu profético le damos culto y oramos. Acá Justino comete ese error, para nosotros hoy sería garrafal, de la adoración angelical. Que Justino dice, también adoramos a los ángeles.
adoramos